Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Alfredo y como siempre con Laura detrás de cámara, queremos en este video, que forma parte de la serie de los sentidos del cuerpo humano, hablarles un poco sobre el gusto. ¿Qué es el gusto, no? Bueno, principalmente es lo que percibimos con la boca, con la lengua, a través de las papilas gustativas. Estas a su vez tienen algo llamado botones, que son lugares donde se introducen pequeñas partículas de lo que ingerimos y estas a su vez le mandan información al cerebro para que éste interprete, por ejemplo, los diferentes gustos que podemos percibir, ¿no? Con nuestro sentido del gusto. Así vamos a estar hablando, como los demás videos, sobre la ilusión, que es esto, ¿no? La ilusión que nuestro cerebro nos genera para decir si las cosas nos gustan o nos disgustan, si algo es bueno o malo para nuestro organismo, para incorporarlo a través de la boca, ¿no? En tal sentido, pensemos primero que el sabor en sí es muy débil. Lo que es el sabor es una mezcla de los otros sentidos. El sabor, el cerebro humano lo genera a partir de la mezcla de las pequeñas partículas de alimento que ingresaron a través de nuestra boca, en una mezcla con lo que oímos, lo que olemos, lo que tocamos y lo que vemos, más que nada. Se supone que entre un 70 y 75% de lo que el cerebro reconoce como un gusto pertenece al olfato. En tal sentido, entonces, vamos a ver tres aspectos que hay que considerar cuando hablamos de gusto, ¿no? Tres ilusiones que genera nuestro cerebro en cuanto al gusto se refiere. Por ejemplo, la ilusión de captura oral. Quiere decir que el 100% de lo que percibimos en la boca en realidad viene hasta un 50% de nuestro sistema olfativo. Lo que pasa es que el cerebro lo reconoce como si viniera 100% de la boca. El efecto McGurk, los movimientos que realiza la boca, la mandíbula, por ejemplo, ante la masticación, pueden tener que ver con nuestra percepción sobre lo que estamos comiendo, ¿no? Así, si un alimento es más blando o es más duro, el cerebro lo puede interpretar como más o menos rico, independientemente de que éste sea así o no, solamente por los movimientos de la mandíbula, o cuando, por ejemplo, podemos tener ganas de comer algo que vemos que otra persona está comiendo, siendo que no sentimos el olor, sino que vemos el movimiento de la boca. Por ejemplo, está comprobado que solo con el movimiento de la mandíbula, las glándulas salivales generan esta saliva que nos está preparando para comer. También tenemos la confusión con otros sentidos, por ejemplo, lo que se llama la jicama, que es un tubérculo mexicano, tubérculo porque es una verdura, es una raíz. Sin embargo, si esta está pelada y cortada, por ejemplo, en cubitos, puede ser fácilmente confundida con la manzana. ¿Por qué pasa esto? Porque a la vista es parecida a la manzana, porque la textura, el color es parecido a esta y tiene un gusto, supuestamente dicen, dulce. Pero muchos se confunden directamente con la manzana, no por ser igual el sabor, sino porque nuestro cerebro lo interpretó como que estaba por probar una manzana. Así entonces, después de investigaciones, se llegó a la siguiente conclusión. En 1901, el psicólogo David Hanning, un alemán, a través de estudios supuestamente, definió los lugares, definió las zonas de la lengua que percibían cada uno de los gustos que podemos percibir, ¿no? Cada uno de los 5 gustos entonces estaba definido en ciertas zonas donde la lengua se especializaba en encontrar estos gustos, ¿no? Así entonces definió el mapa de la lengua, un mapa exacto que tenía el amargo en la parte de atrás, los ácidos a los laterales, el umami, que se definió, por ejemplo, como el gusto del jamón, algo sabroso, algo fuerte, el salado y el dulce en la punta de la lengua. De esto se tuvo la certeza por 73 años, ¿no? Es lo que aparecía en los manuales, es lo que enseñaban en las universidades, en las escuelas y demás. Hasta que recién en 1974, Virginia Collins, una investigadora de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos,
a través de otros estudios, definió que no solo el gusto estaba repartido de forma uniforme a través de toda la lengua, sino que también habían papilas gustativas en las mejillas, en las amígdalas y en la úvula. Esto nos demuestra lo equivocado que estamos en cuanto al gusto y cómo ni siquiera en las investigaciones se llega a una conclusión exacta de qué es el gusto, qué lo define, cómo nuestro cerebro lo percibe, cómo nuestro cerebro transforma aquello que acercamos a nuestra boca en algo que nos gusta o nos disgusta. Así tenemos, por ejemplo, una investigación que llevó a cabo el científico Charles Spence en el laboratorio de Oxford, Inglaterra, en el cual estaba a cargo. Resultados que después los expresó a través de la publicación de un libro llamado La gastrofísica, la nueva ciencia de la comida, en donde, publicaba los resultados de sus experimentos que dieron, por ejemplo, que la papa frita era mucho más deliciosa, percibida como más deliciosa, cuanto más crocante era. A su vez, el paquete mismo donde estaba la papa frita contenida debía ser de colores brillantes y ruidoso también, esos plásticos típicos de los snacks que hacen mucho ruido al tacto. Esto contribuía significativamente a que compren más los productos que estaban así envasados o que tenían este aspecto crocante al ser comidos, ¿no? De esta forma se demostró entonces que el sonido tenía mucho que ver, que el oído intervenía muchísimo en cuanto a cómo el cerebro percibía lo sabroso de los alimentos. ¿Por qué? Se supone, o al menos este hombre llegó a la conclusión de que puede ser, porque cuando comemos tenemos un sentido dedicado a eso que estamos comiendo, ¿no? El gusto. Sin embargo, al incorporar también el sonido, es donde tenemos dos sentidos puestos en el mismo objeto, por lo tanto percibimos como que el gusto durara más, como que el sabor se prolonga en el tiempo, dándonos más ganas de seguir comiendo lo mismo. Así, por ejemplo, también hubo una investigación que se llevó a cabo en Suiza, donde se citaron a 150 personas en un restaurante. Y a estas personas entonces se les sirvieron distintos vasos de vinos, ¿no? Distintas opciones para que prueben cada uno de estos. En la primera ronda las personas no sabían los valores de los vinos. Solamente se los daban, los hacían probar uno por uno y les pedían que hagan una puntuación, una valoración en cuanto a lo sabroso que eran estos, ¿no? Estos resultados entonces fueron muy variables, no hubo alguna coincidencia significativa, ¿no? Las puntuaron de diferentes formas según la persona, así que esto no concluyó en nada. Sin embargo, cuando en la segunda ronda se les dio el valor de cada uno de estos vinos, se les puso frente a sus ojos cuánto valía cada uno de estos vinos, las personas lo evaluaron por su sabor, supuestamente, según su precio. Coincidentemente, ¿no? Casualmente, todas las personas valoraron más alto el valor más caro. Cuanto más caro era el vino, más alta la puntuación que le ponían. Sin embargo, después fueron a una tercera ronda, en las que le dieron un valor, pero el valor era el real. En el anterior el valor era falso, en este el valor era real. Cuando les dijeron que este era el valor real y no el anterior, es donde volvieron a hacer lo mismo, a cambiar los gustos, a cambiar sus puntuaciones con respecto a los valores del vino. Cambiaron de lugar las posiciones en que habían puesto los vinos, yendo desde el que menos le gustó, el más barato, al que más le gustó, el más caro, demostrando con esto que habría una predisposición a que les guste más o menos un vino dependiendo de su valor. Cuanto menos valía el vino, lo puntuaban como más bajo. Cuanto más valía el vino, lo puntuaban como más alto. Sin embargo, esto después se hizo en la misma prueba a las mismas personas, pero conectadas, por ejemplo, con un electroencefalograma, lo que demostraba entonces que antes de probar el vino, estas personas ya viendo la etiqueta y el valor que esta etiqueta decía,
cuando se servían el vino y todavía no lo habían llevado a la boca, se prendían ciertos receptores del cerebro que están vinculados con el gusto, que están vinculados con lo agradable. Por lo tanto, se estaban predisponiendo, se estaban preparando para que les agrade un poco más este vino de mayor valor, o se estaban preparando para que les agrade menos el vino de menor valor. Así es que el cerebro les estaba jugando una pasada antes de que prueben el vino, los estaba predestinando a que les guste más o menos dependiendo del valor que éste iba a tener. Por ejemplo, en una revista de Estados Unidos había sido publicada la siguiente historia. En el 2002, en un restaurante de Estados Unidos, en Nueva York, un grupo de empresarios muy millonarios se juntaron a celebrar un contrato que habían terminado, para lo cual fueron y pidieron la botella más cara de vino que tenga el restaurante. Estos le dijeron entonces que le estaban trayendo una botella de un vino que se llama Mouton Rothschild, de $2.000 la botella. El mozo se acercó, le sirvió un vaso, uno de los hombres observa el vino, lo huele, lo prueba, le da el ok al mozo de que le deje la botella y se lo tomaron compartiéndolo y celebrando, ¿no? A lo cual no tuvieron ningún tipo de objeción, todos expresaron cómo les gustó el vino. Sin embargo, después de haberse terminado la botella, dicen que el mozo se les acercó pidiéndole disculpas, ya que le habían llevado una botella de un vino común de $18 y se lo habían cobrado los $2.000. Sin embargo, estaban dispuestos a pagarlo. ¿Por qué? Porque el paladar en realidad no reconoce la gran diferencia entre $2.000 y $18 de un vino hasta que la vista sabe lo que está pagando por este. Esto es la demostración a través de una historia supuestamente real de cómo si carecemos de un poco de información nos da casi lo mismo cualquier gusto hasta que tenemos más información sobre el producto, y la información como el precio, por ejemplo, nos hace presuponer mayor calidad, mayor gusto, por lo tanto mayor satisfacción. Así, entonces, tenemos que nuestro cerebro nos presenta los diferentes gustos para percibir diferentes características de los alimentos, ¿no? Para que ingeramos aquello que necesitamos para vivir o no hagamos la ingesta de aquello que nos puede perjudicar. Por ejemplo, percibe el sabor amargo de un alimento que está en descomposición, en mal estado, para que no podamos ingerirlo y nos caiga mal. De igual manera, percibe los ácidos, nos da gusto por los ácidos, por ejemplo, por las naranjas, por las vitaminas que estas frutas y otras ácidas tienen y necesitamos para nuestro organismo. También tenemos el sabor umami, que es aquel que, por ejemplo, se percibe en los jamones, en ciertas carnes, en ciertos pescados, lo cual aporta las grasas, los nutrientes, los diferentes tipos de químicos que se encuentran solamente en ciertas comidas, solamente en ciertas carnes, y nos da gusto incorporarlas porque son necesarias para el organismo, ¿no? Tenemos la percepción de lo salado, dado que necesitamos sodio más que nada, por ejemplo, en nuestras células, ya que sin ellas no podrían darse los procesos que éstas tienen en su interior. Y por último, nos agradan los dulces para tener el aporte de azúcar necesario, entre otras cosas, para la energía que necesitamos y más que nada para el cerebro, que es quien manda y es quien consume la mayor cantidad de energía que produce nuestro cuerpo, la mayor cantidad de energía que tomamos de los alimentos que ingerimos. Por lo tanto, nunca saqué, como verán, el dibujo del cerebro en todo lo que fuimos explicando, dado que es quien crea los sentidos para beneficio propio. Por lo tanto, no podemos creer 100% en el sentido del gusto, ya que es uno de los sentidos que más influencia tiene del resto de sentidos, ¿no? No existe por sí mismo, sino a través del olfato, del oído, de la vista, del tacto y demás. Así que bueno,
Por el momento, bueno, queremos dejarte entonces esta impresión de que el gusto es otro de esos sentidos de los que tenés que desconfiar, otro de esos sentidos que te dejan percibir una mínima porción de la realidad que existe. Es una creación de nuestro cerebro simplemente para que incorporemos lo correcto, lo necesario para continuar con nuestra supervivencia. Así que bueno, por el momento te dejamos entonces, te recordamos como siempre que te suscribas, que nos des un like, que comentes, a ver qué te están pareciendo los videos, qué opinás al respecto, que es importante para nosotros, para ver en qué podemos mejorar. Y bueno, hasta la próxima. Por ahora te damos las gracias y nos vemos en un próximo video.